De que la ley de acceso a la información pública hay sujetos obligados y dentro de ellos están las municipalidades. Y la auxiliatura pues es un enlace con la sede central de la Procuraduría. Algunas auxiliaturas del departamento del Quiché, incluyendo sus municipios, han cumplido con la ley de acceso a la información pública. Algo otras no lo han hecho. Y algunas directamente envían su información a la sede central de la Procuraduría y de esa manera el suscrito, pues, o sea, su servidor, no conoce exactamente qué municipalidades son las que la envían en forma directa. Entonces, lo que así me consta es que son como 4 o 5 municipalidades de los diferentes municipios del departamento, que son 21 o 22, que cumplen con traerlo acá. De las otras municipalidades desconozco si realmente lo han enviado en forma directa, pero si en caso han incurrido en alguna omisión, de todas maneras son sujetos de una sanción de orden penal. De esta manera las personas conocen sus derechos, ¿verdad? Y recurren a las oficinas del Estado para que les sean suministrados los datos que ellos requieran, ¿verdad? Aunque en la ley también se contemplan datos sensibles, es decir, algunos datos que no se pueden suministrar porque son datos bajo garantía de confidencia, pero la mayor parte de datos, y más en instituciones donde se manejan fondos, sí tienen que rendir esa información a la persona individual que lo solicite. En caso contrario, pueden recurrir aquí a la Auxiliatura de Derechos Humanos para que se inicien las acciones legales correspondientes. Que hay un tiempo específico en la ley, son términos legales, son plazos fatales si ustedes quieren así tomarlo, y entonces nosotros podemos también auxiliarnos del Ministerio Público porque con una actitud pasiva de no querer rendir la información, eso ya constituye un delito y entonces se traslada al Ministerio Público la denuncia correspondiente para las acciones legales que así correspondan. De tal manera que es lamentable, ¿verdad? Porque es una obligación de las municipalidades hacerlo. Y como ya lo dije, ¿verdad? Son pocas las municipalidades del departamento de Quiché que conozco, pues, y que trasladan la información a través de la auxiliatura que está a mi cargo. Pero dentro de ellas, afortunadamente, pues tenemos las que puedo dar fe, está dentro de ellas cabalmente la municipalidad departamental de aquí de Santa Cruz del Quiché, que está dirigida por el licenciado Francisco Pérez Reyes. Sí, nosotros siempre lo hemos manifestado, somos respetuosos de la ley y cada vez que se promulga y se aprueba una ley, nosotros tratamos la forma de poderla ahí sí que implementar en nuestro municipio. Y en el caso de la ley de libre acceso a la información, pues insisto, aquí tenemos una oficina y personal asignado a la misma para que los ciudadanos puedan tener el acceso a la información de nuestro municipio. Tenemos la página web, tenemos aquí también la información lista para que lo hemos manifestado en las diferentes actividades, en las diferentes inauguraciones e incluso antes de iniciar un proyecto que está la página para poder darles a conocer lo que queremos hacer, lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer en el futuro. El presupuesto de ingresos y egresos también está disponible para que los ciudadanos puedan informarse de cómo nosotros estamos invirtiendo los recursos que se reciben en esta comuna.